Hot Chili Peppers a las 6 de la tarde con 13 minutos en la República Argentina. Sé que te gustó, Peto. ¿Cómo? Sé que te gustó porque nos humillamos para tener famosos al aire. Sí. Los famosos se humillan llamando. Sí. Nosotros rogamos, por favor, que nos llamen. Sí, el momento donde un famoso decide llamar y ustedes, billete de 10 pesos, En desuso. no lo reconocen y el famoso se siente menos famoso. Ser famoso es un valor en el mundo, es como un Bitcoin ser famoso. ¿sabes? No. Es como una criptomoneda, Ajá. pero emocional. Un poco sí. Un ¿entendés? poco sí, es verdad. Sí. Bien, Es ser una criptopersona, ser bien, famoso. bien. ¿Te gusta a vos la apertura de famosos? Me encanta. La incomodidad, Dentro de el lo poco que me gusta el programa, Claro. me encanta. ¿Ya hace una semana que vino o está repitiendo? Las dos cosas. Porque es muy pronto. El lunes cumplió años, Peto Menajem. Sí, cumplió. Cumplió años. Acento en la O. Sí, cumplió años. Todavía está organizando el de 40, que Sí. pasaron algunos años ya de eso, nunca Sí. lo organizó finalmente. No. Me dijo, me parece que quiero tocar con la banda, me acuerdo. Ya lo voy a organizar, el año que viene lo hago, nunca lo hizo. Es Esa, verdad, me esa es la hiciste vida de acordar. Peto. Esa es la vida de Peto. ¿Tocamos en el próximo? Y cumpleaños? Cantado. como él no sabe organizarse, nosotros le organizamos cumpleaños. Qué bueno. Sí, la verdad que Y fue hoy- un gran cumpleaños. Y hoy, pará. Pero te iba a decir. Y hoy te trajimos una torta, Peto Homenaje. Entra la bandera de ceremonia al estudio de Urbana Play. Entra la torta, porque Peto Homenaje cumplió años el lunes. Está tardando un montón la Montón. torta. Esto es buenísimo, esto es bueno. buenísimo. Ah, no sé si la producción me hizo una joda. Pero me gusta que a la incomodidad de apertura de famosos le siga esta. Ay, no lo puedo creer. Ahí llega la torta. No, está muy bien. La torta la Ahí comieron. está en la Muy caja. bueno. Oye, ojalá Guido. que sea una caja y una torta así chiquitita. ¿Ya la comieron la torta? A ver. No, está entera, está entera. Ah, está entera. Ay, qué lástima. Y sin velita, Ay, espectacular. muy linda. Muy bien. Me encanta. Soplo igual. Entonces, pará. Los 3 deseos los tenés que decir, Peto. Bueno, deseo, Pará, torta sin vela. Sin vela. Le va a ir. ¿Pero es antiayuda? Ah, Sí, deseo dale. que los millonarios seamos más millonarios. Que... Lo están logrando, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, se va Sí, re sí, bien sí, con sí. eso. 2. Dos, que las parejas se hablen cada vez menos. También lo estás ¿Vamos logrando. hacia allá? bien. Sí. 3. Que no me guste esta torta. No, no Excelente. Te creo. va a dar. Sopla, Peto Menajem. Que lo cumpla. Ahí está. Ahí está. Bien. ¿Y que la pongo acá? Hay un encendedor. Autosoplate, Peto. Ahí está. Iba Bien. a tenerla, pero me la llenó de crema. Bien. Quedó feo eso, ¿no? No, todo bien. Malísimo. Feliz cumpleaños, Peto. Gracias. No te queremos mucho. Ay, qué incómodo todo. Sí, no te queremos mucho, Peto. Fue hermoso el cumpleaños. Sebastián hizo un asado en su casa el día anterior. y Sebastián me dijo- tiene nombre, ¿eh? Sí, y me dijo, mirá, voy a estar con unos amigos. Estaba Pablo. Voy a estar con unos amigos. No sé, si querés después pasate después de las 12. No. Me dijo, vení No antes estaba, a comer se invitaba algo y te a vas comer. al teatro. No. Vení, no me invito a comer. No Él me invito a tenía- comer. él Dijo, tenía doble "Escuchame, función de teatro, Avísame no. y me lo dijo sin ganas. No, no es si vas a comer, avísame. Pero vos comés entre las funciones, Ah, ¿no? Ven y comido. Bueno, ahí está. Fue así. Me aguardaron Qué cosas tipo de espantosas. Era una serpentina vieja. Toda la carne que me Fue así. ofreció. Hice un asado para verdaderos amigos. Me daba lástima porque Peto cumpleaños el otro día y dije va a estar solo como un perro. Claro. Le digo, venite, sé que terminas 11:30 tu segunda función, vení, llegás para las 12 y soplás la vela. No, no quiero ir, papá. Como Furriel lo llamó, Claro. Furriel es un galán, es un actor, le dijo sí porque le tiene miedo, entonces vino con Joaquín y ahí sí festejamos el cumpleaños. Y fui, sí. Sí. Y festejaba. Bueno, y comí las sobras. Comí un Ajá. poco las sobras, helado derretido. Bien, comió helado derretido. Las y- conversaciones ya estaban terminadas. Perdón, Ya se jirafa. iban todos. Comió helado derretido y después la carne, por Y la supuesto, carne ¿no? que me cayó muy mal. A las Y sí, 3 de la mañana. y sí, Claro. a las 3 de la mañana, comiendo carne fría, Gil. Venís, ya habías cenado, ya habías comido helado, tomaste, sos un tipo grande, tenés que cuidarte. Me La, cayó mal. la carne ya se la habían comido. Guido. Comí grasa. Igual ahí, de verdad, chicos, de verdad, no entienden nada. Bueno, vos entendés todo. Ese resto de carne haciéndose muy lenta era mucho mejor que la primera. No, está bien, pero, Uy, me imagino entonces lo que era la primera. Ah, mira. pero él se queja de todo. Es se cierto queja, después también. que me siento mal, que me duele esto. Pero vos no te quedás atrás. Yo cuando me quejo. ¿Y de qué me estoy ¿de qué? quejando? Bueno, Quejarse, qué lindo. se vio el tráiler de Granizo, película dirigida por Marcos Carnevale, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Actúa Peto Homenaje en la película. Ya es una razón para verla e indignarse. Sí. ¿Cómo es tu nombre de ficción? ¿Sabes que no me acuerdo? Ah, bueno, qué En profesional. este momento no me acuerdo. Bien. Igual la filmé hace un año. ¿Y?
No es nada un año. Con todos los que acuerdo. cumpliste, un año no es nada. Seba, ¿cuál era el nombre en Casi Feliz? ¿De Peto? No, el tuyo. Sebastián. ¿Viste que se lo acuerda tenés. perfecto? Pero el ¿Cuánto mismo que en pasó? la vida. ¿Cuándo lo grabaron? Y no, ahora hace ¿Cuántos 8 hijos- meses. ¿Cuántos hijos tiene? 2. No, nada que ver. Tiene 2 hijos, hace radio, es hincha de Atlanta. Ah. Pero no, son mellizos. Sebastián. No me puedo acordar separarse. el nombre. Mirá qué loco, che. Mirá. Bueno, ¿Y de qué haces en la Y película, Elsa. Peto? de un tipo que no se acuerda su nombre. Bien. Muy bueno. Yo hago de un fanático, del tal vez el fan número 1 de Miguel Flores, que es el personaje que hace Guillermo. Ah, ¿se acuerda del personaje de Guillermo? De Claro, es que Franchella. se dice Guillermo mucho el Franchella. personaje. Sí, es muy pará. importante decir su nombre. Miguel Flores para él es todo, para mi personaje. Ok, Es todo, todo. pero Calla a la decí- familia cuando está en la televisión, es su gran ídolo. Y como bien se ve en el tráiler, él es el infalible. Siempre, hace 20 años que le pega exactamente a todos los pronósticos, estudia mucho. Hasta que un día. Hasta que un día dice, el primer día que tiene su propio show de televisión, dice, hoy noche despejada, divino, y cae un granizo como nunca. Y yo, que soy un tachero que la rema y la rema y la rema, se le destroza el Ay, auto. no. Por supuesto que Peto. no lo cubre el seguro y va el barranca abajo hasta... Estás contando un montón, ¿eh? Un montón. sí. El tráiler cuenta más todavía. No, es una moda, ¿eh? No sé si se dan cuenta que el tráiler te cuenta Se toda la llama película. Por si no tenés tiempo después. Sí, te cuenta hasta la secuela del tráiler. Es raro, Dice, si ¿viste? hacemos otra va a pasar esto. Pero yo Es le quiero raro. decir a los que hacen trailers que los trailers desalientan a nuestros hijos e hijas a ver la peli. Claro, Claro. porque Le le decís, ¿sabés resumís qué? todo. Ya la vi. Claro. ¿No la viste? Sí, sí, vi el tráiler. ¿Son los mismos que hacen tráiler para llevar lanchas, Peto? Sí, son los mismos. Quiero decir una cosa del tráiler de Granizo. Sí. Si bien es cierto, no quiero vender nada, hagan lo que quieran, pero si bien es cierto que cuenta un montón, la parte Ay, de la que todo el mundo va a hablar, la parte que hace que esta película sea diferente a todo lo que vimos en el cine argentino hasta ahora, No está en eso el no tráiler. está en el tráiler. Muy bien bien. vendida. Que son, No digas ¿Qué más. son qué? es una película, es cine catástrofe y comedia, pero es Está cine contado. catástrofe. Hay unos efectos especiales que no lo van a poder creer, van a ver cosas que ¿Cuándo la vemos? solo en sueños. El 30 de marzo 30 de en Netflix. marzo, 13 días antes de Casi Feliz. Y entre otras productoras que pertenecen. ¿Cómo entre otras? Entre otras productoras está Cuarzo detrás de Granizo también. Ajá. Mirá. ¿Y qué es Cuarzo? Ay, La sí. empresa que tiene Ya esta sé, radio. lo filmamos acá también. Sí, ya sé, imbécil. No, Bueno. no, no, vos no entres en la misma. Y pero no me queda otra. ¿Qué querés que No, diga? quiéranse un poco. Sí, yo lo quiero. Yo Mentira. le quiero, yo le quiero. Bien, Bueno. ¿tienen papel y lápiz? Por hoy ya está, Petu. Sí, ya está, ¿no? ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a hacer un test, todos nosotros. Me encanta. Vamos a hacer un test de comunicación en la pareja. Bien. Me encanta. Ítems y yo voy a dar tipo multiple choice. Ajá, multiple choice. No, multiple. Pará, ¿y puede ser una que no esté en el multiple choice? Sí. Eso es lo que más Me te gusta que te la complique, ¿no? Sí. Bien, vamos uno por uno. Uno. Sí. Son 11 o 12, no me acuerdo. Uno. Cuando algo me molesta. Sí. A. Se lo digo a mi pareja. B. Callo y hago gestos y Juli. muecas y Tengo- sonidos para que se dé cuenta que algo me molesta. Tengo una opción superadora. A No, ver. la, Sí. no la tiene. Callo y acumulo para caerle con todo cuando menos se lo espera. Tengo una cuarta. Pará. Esta tiene varias. Tiene 28 opciones. No lea. Sí. D. Me desquito con otro, Ajá. con cualquiera. Perfecto. Hijos ideal. Bien. Padres viejitos también. Ajá. Me desquito conmigo. Me desquito conmigo. Eh, Puede ser de cualquier manera. Me puedo dar una panzada hasta vomitar. Puedo arrancarme los granitos hasta dejarme virueloso. yo elijo 3 respuestas, Peto. 3 de estas Sí. tetas. A ver. Elijo. Me lo guardo y me genero rencor. Me desquito con mis hijos o con mis padres y me desquito conmigo. 4 respuestas. ¿Cómo te desquitarías con vos? Me miro al espejo y me digo, forro, ¿ves que no servís para nada? Bien. Eso. Bien. Yo le saco una foto haciendo lo que no me gusta o un video. Y se lo reenvío a todos sus contactos. Y pongo, ¿ustedes qué piensan? Es una belleza. ¿Qué harían en mi lugar? Esa es la belleza. Bien. Deja los platos. Humillarlo, va. Claro. ¿Qué Sí, harían sí, sí. en mi lugar? Humillarlo. Qué ganas de casarse con Jirafa. Sí. Sí. Yo me lo guardo y nunca exploto. Muy Esa es muy buena, ¿eh? Bien. Que me vamos. coma los órganos. Generando bueno. dulce de cáncer. Muy Muy bien. bueno. Sí. Muy bien. Bien. 2. Sí. Ay, Ay, es un tantos tarado. dos. Se saca mal los anteojos. Eso ¿no? puede ser un blooper. Ay, por perlita. favor. ¿Cómo crees que es tu estilo? Este es fácil. ¿Cómo crees Peto, que- peto, peto. Peto, peto. Peto, peto. Qué lindo que lo hizo menor, lo hizo
triste. Más me abajo. gusta, me gusta. ¿Cómo crees que es tu estilo de comunicación en la pareja? A ver. A, boludo. B, inexpresivo e inútil. C, confuso. Ay, los tres. Confuso. Los tres. Y cuarto pondría. ¿Inexpresivo e inútil? Sí, sí, sí. Y confuso también. Confuso, y sí. boludo ni hablar. Y cuarto ¿Confuso pondría. vos, confuso, Sebastiana? Confusa. Confusa. Y cuarto pondría como todavía no se inventó ese estilo. ¿Cuál es? No, como que no se sabe. Uno tuyo propio. Sí, claro. Bueno, Confuso, siempre confuso. confuso. Yo los daba más boludo. Hay un dato del asado que no sabés. A ver. Betus, todavía. Lo mearon Carne antes de que estaba llegara. No, Vencida. viste que llovió el domingo, llovió bastante. Una al mediodía, Obla me escribe, me dice, ¿se hace el asado? Le digo, sí, está echado, qué tranquilo. A las 2 de la tarde me dice, estoy abajo. Era la noche. Era el la asado. noche. Su mujer y su hijo se burlan de él como diciendo, esto lo vivimos 1000 veces ya. Lo habían Eso. vivido 1000 veces ya. Sí, claro. Y Inés me había dicho, ¿por qué no le preguntás a qué hora es? Sí. Dejate de joder. Aparte, Seba le va a abrir. ¿Un varón? ¿Vos le estás preguntando a un varón? Dejate de joder. Ah. Dejate de joder. 3. Sí, Sobre las relaciones sexuales. bien. A. Hablamos de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta. Ajá. B. Hablamos muy poco del tema. C. Tema tabú. D. Yo trato de acabar y listo. Yo pongo una E. No, estás zafando. Estás zafando. Bien. Estás ¿Cuál a- sería? Vámonos, repetí. A. Hablamos de lo que nos gusta y lo que Sí. lo que no nos gusta. No. B. Hablamos muy poco del tema. C. Tema tabú. D. Trato de acabar y listo. Yo tengo una E. A ver, jirafa. Hablamos de lo que nos gusta y no nos gusta, pero en otro idioma. Y el otro no termina de entender. No se puede googlear. Bien. Y lo que casaste, casaste. Es buena, es buena. Yo también elijo, hablamos de lo que nos gusta y no nos gusta, pero en otra cosa, como una metáfora, como un idioma paralelo. Qué rico el asado, me gusta cuando está jugoso. Claro, Tenés que y el entender otro cómo tiene lo que llevas a la entender. cama eso. Está bueno. Está bueno. Que le pusiste demasiada sal al matambrito, como le puse el domingo. Sí. Está Está bueno. saladito. No Sí. llegué a probarlo el Está matambrita saladito. porque No, lo no. que quedó ahí da una lástima. No, hipertensión. Da una No, no. lástima. Yo sentí, porque cuando le puse sal se me escapó. Y dije, me parece que está un poco salado. Todos me dijeron, no. Es que y a viste los 2 que- minutos todos me decían, sí. Así se pone. Sí. No, Be- no. Benito esa trajo fe. el tema después. Lo Ah. trajo. ¿Sabes qué? Yo hablo mucho de qué nos gusta y qué no nos gusta, pero nos mentimos. Esa Esa es era la que muy iba a buena. agregar ahora. Nos Como al mentimos. psicólogo, hay que mentirle a la Como en pareja. la vida. Como en la vida. Sí, muy bien, De muy hecho, bien. ahora estás diciendo la verdad, Peto. No, nunca. Sí, 4. sí. Peto, Cuando peto, tengo- peto, 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 peto. Qué bien, qué linda canción. Dale, 4. Peto, 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 peto. Cuando tengo un peto, problema peto. de pareja, lo hablo. A, con mi pareja. B, con mi pareja no, con amigos y familiares. C, con el primero que me cruzo. Con el primero que me cruzo. Con el último que me cruzo. Con el último Así del guardo día que me rencor todo el día y a última hora veo a uno que pasa por la calle y digo, ¿podés parar un poco? Te quiero contar algo. Te quiero contar algo. Ahí sí. está, eso. No, con mi vieja y mi viejo sí genera una segunda línea de Bien. rencor. Bien. No soy yo, En también este- están ellos. Excelente. Está muy, claro, está muy bien la respuesta porque nadie es con la pareja. Bien. No. Eso quedó en el pasado. ¿Cómo aprendimos a vivir, no? Eso es un paradigma viejo. Bien. Es como pensar en pesos. No, Cinco. nosotros pensamos en pesos. No, no mienta. Sí. Peto, No te hago mienta, una no pregunta. Si tu pareja te dice... Peto, Te ama. Sí. Excelente. 5. En mi pareja las discusiones se acaban. A. Cuando llegamos a un acuerdo. Ujú. B. A los gritos. Sí. C. Tensos. Tensos, que todo se corta, que los hijos no pueden ni respirar. D. Con sexo. Se acaban las discusiones cuando sucede algo externo, que no depende de nosotros. Sobre todo una tragedia. Sí, o tocan timbre, llegaron las empanadas. Claro. Un nene le pasó algo. Claro. No por decisión nuestra, como la mayoría de las cosas de la vida. Es excelente. Muy bien. Es excelente. Me sumo. Lo mismo. Yo aprovecho un bache y lo dejamos ahí. Ah, tenso. Tenso. Tenso, Bien. tenso. Bien, bien. Peto, Seis. Uy, peto, otra vez. peto, 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 peto. Acá puedo imaginar las respuestas. A ver. Cuando le digo a mi pareja lo que pienso o deseo, me siento. A. Un alcornoque. Ujú. Pensé que se sentaba. Yo Ve- también. Me escucha, pero no me entiende.
C, me siento ignorado. D, me siento falsamente escuchado, por ende falsamente querido. Esa. 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 Sí. Y no sé ustedes, pero mi pareja lo que hace, cuando digo te tengo que contar algo, pone un reloj de arena y me dice dale. Lo normal. Claro. Y empieza a caer la arena. Pero Todo. reclama, son 30 segundos. Sí. Incluso es mental el reloj de arena, ¿eh? Ajá, es todos, mental. todos lo hacen, incluso tu analista. Bien. Él ya sabe. Por Y siempre supuesto. cuando le digo, te tengo que decir algo, me dice, ay, me hiciste acordar que tengo el WhatsApp. Sí. Bien. Bueno. 7. Sí. ¿Cuántas son? Cuando mi pareja me critica. A, acepto que tiene razón si tiene razón. Y si no, discrepo y si no coincido y lo charlamos. B, me defiendo, porque es un ataque. Claro. Esto ya lo aprendimos. Ajá. Cualquier crítica es un ataque Personal. a toda tu historia. Ujú. A tus viejos, a tus tus abuelos. abuelos. Abuelos que se salvaron de la guerra. Sí, ¿Qué me sí, venís sí. a criticar como hago el asado? Sí, por supuesto. ¿Entendés? ¿Sabes lo que comía mi abuelo? ¿Sabes lo que viene de ¿Y la no- basura? ¿Y no te gusta esta entraña? Claro. Andá, dale. No. Dale. Entonces me defiendo porque es un ataque. Y después cuando estoy solo lo pienso. C, contraataco con todo lo que tengo. D, ignoro y subestimo. No, yo le, Subestimo digo, su persona, subestimo su pensamiento, subestimo su historia. yo le digo, ¿y vos? Exacto. ¿Y vos qué? ¿Y vos qué altura moral tenés para ¿Desde eso? dónde me hablas? ¿De dónde me lo decís? Claro, vos que una ¿Vos? vez no le diste el asiento a... ¿Vos me venís a decir eso? ¿Entendés? ¿Vos Bueno, que hacés zapping para el orto? ¿Eh? Entonces vos la D. Eso, sí. ¿Vos? Yo le digo, sí, zorra, Ah, bien. Bien. que se enoje. ¿Puede poner la torta en la heladera que me hace mal? ¿Eso le decís? Sí, sí. le digo eso. Es lindo también, te está diciendo algo. Decís, Cualquier cosa, "Che, sí. la camisa se te manchó un poquito. Perfecto. Ignoro y subestimo. Guarda la Todos torta ignoro en y la heladera. subestimo. Está bien lo que dice Jirafa. Pero nos falta ahí, guardo rencor y no reacciono. No. No, hay que Contraataco con todo. En esa sí. En la crítica no hay que dejarla pasar. 8 y te vas. ¿Ya me voy? Entonces si me... No, dale, Peto, hacés. ¿Cuántas trajiste, Peto? Son 12. Hacé las 12, dale. Bueno, no, esta que viene no la voy a Pero hacelas en una... Pero háblale al micrófono. Pará, ¿vos crees que conoces Ay, habla al las micrófono. cosas? Pero no te entiendo mi letra, boludo. Sí. Desde que empezaste acá. Sí. Pobre tipo que es. ¿Vos creés que conoces las cosas que a Ay, tu mi pareja le disgustan de vos? Ah, A, no tengo idea. Lo que a mi pareja le disgusta de mí, Sí. no tengo idea. B, las intuyo. C, que la maneje, loco, yo soy así. Así era y así voy a ser. yo te tiro una D, que es, no le puede disgustar nada de mí, si soy un capo. Esa es buena, ¿no? Esa es buena. Si le disgusta algo de mí, que se vaya. ¿Sabes las minas Esa- que quieren estar conmigo? Esa. ¿Sabés la fila? Sí, dale. la fila? ¿Querés que te cuente? ¿Te cuento? Las intuyo, pero no me importan. Muy bien, pero las intuís, no las sabés. No, intuyo. ¿Y vos? Ah, las siento yo, pero son chiquititas. Mis Sí, efectos sí, son sí. chiquititos. Pero ninguno las sabe, me alegra un montón esta incomunicación. Muy bien. ¿Crees que tu pareja al revés conoce las cosas que a vos te disgustan de ella? A. Sí, están clarísimas. B. Lo que me disgusta de ella está clarísimo, de él. No, Al micrófono, Peto, por favor. no, Sí. pero no se lo voy a decir porque se arma. Sí, que se curta. 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 Agradece que estás conmigo, ¿sabes? Claro. Agradece que estás conmigo. La lotería te sacaste. Sí, Costa Curta. Costa curta, bien. Estamos en la anteúltima. Sí, por fin. A ver, esto es importante. Piensen, en el último mes Sí. discutimos menos de 5 días, más de 10 días, los 39 días de febrero. Nosotros nos guardamos media hora para discutir todos los días. Sí. Bien. Haya o no haya tema de conversación. Bien. Son las 4 y ahí empezamos. Va. Tu vieja, mi viejo. Porque siempre hay tema. Siempre hay tema para discutir. Siempre hay tema. Con toda persona en la vida tenés tema para discutir. Sí. Entonces, no, el conflicto. No, discutí. Vos sabés que en Europa se están festejando el aniversario de discusiones. Mirá, Se discuten ahora. se zarparon un poco como lo están festejando. Sí. Poco se Bueno, no, zarparon. nosotros cuando festejamos, Sí. festejamos. Ok. Bien. Bien, última. Sí. Última. Innovaciones en la pareja. A ver, Vamos a poner algo nuevo en la pareja. a ver. A. Planes nuevos que no hicimos. B. Innovaciones en la cama. C. Innovaciones por fuera de la pareja, terceros o cuartos. Bien. D. El pelo. Bueno, no es mi caso. No, si se corta el pelo te tengo que avisar. Lo nuestro es innovaciones en la cama, pero
Cambio de sábana, cambio de Exactamente. colchón, Sí. somié. Se va a tatuar, se va a cortar el pelo, me tenés que avisar. Eso sí. No te lo bancás, ¿no? Yo no compré esto. Pero Claro, ¿no te sí. gustaría que venga un día y que con un corte o un teñido que ni lo reconozcas? Sí. Sí, un poco sí. No. Sí, no, y trabo. Me pienso que es un caco. Mm, No entra. Sí, porque es medio oscurito, tenés razón. bien. Esos oscuritos de piel. No, es horrible lo que decís, No, Peto. no, Es- Peto, tenés vos razón. sos una persona espantosa. No, Peto. Espantosa. Sí, sí, yo también pensaría lo mismo. Si no lo conozco, si no Sos una- conozco el yo cruzo. Sos una persona espantosa, la verdad te digo. Peto, una persona espantosa. No tenés que estar al aire en este Por programa. favor. Nací en la capital, Y. no en el interior. Ah, naciste acá. ¿Ves? Ahí lo de... Ah, no era Estados Unidos, Gil. No, pero fue intempestivo. Dale. ¿Tenés función hoy? Sí, tengo. ¿A qué hora? No sabés. 8:30. 8:30. Hoy empiezan los cambios en los horarios. Era a las 9 hasta ahora es 8:30. Como en misa. El Sí. horario de. ¿Cambió misa? En misa cambia ahora el horario de invierno. Bien, los ¿Hay bonobos. horario de invierno? Los ¿Hay sotana de invierno también? Cállate. Los bonobos de miércoles a domingo. Campi, Oski Guzmán, Lizzy Tagliani, Anita Gutiérrez, Manu Pal y este chabón. ¿Vos? No, este chabón, Peto Homenaje. Pensé que lo habías reemplazado. como- Peto, pepeto, 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 pepeto. Pepeto, 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 pepeto. ¿Sabés qué te deseo, Peto? ¿Qué? Que en la función de hoy, a los 5 minutos, un espectador diga: te escuché en la radio que no te acordás el nombre de tu personaje en Granizo. ¿Puede ser que sea José Percudani? Y otro dice: no, es Jorge Merlini. Y uno de atrás dice: no, es Fernando Bravo. Y durante toda la función todos están apostando tu nombre en Granizo y nadie le pega. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? Que como muestra de cariño, la gente hoy te para en la calle y dice: Seba, te escucho siempre, escucha, mira, acá tengo un alicate, ¿no me cortás las uñas? La de los pies también, dale. Seba, ¿no me cortás la barba? ¿Sabés qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que hoy cuando salgas del teatro esté la gente en la puerta diciéndote los nombres todavía. Mira, Germán Martitegui, Pablo Betular, Rodolfo Barili. Y nadie le pega al personaje de Granizo. ¿Sabes lo que te deseo yo a vos? Que cuando hagas el viernes tu función de Frágil, tu anteúltima función, se levante la gente, todo el tiempo se levante uno, que vayan muchos imitadores. Mira cómo imito a Rafael, se va. Y baja. Mira cómo imito a Sandro. ¿Sabés qué te deseo, Peto? ¿Qué? Que hoy haya un fan en la puerta, el fan número 1 tuyo. Que te espere después de la función, te abrace, no te suelte, te diga te amo, te amo, te amo. Cuando lo vea a los ojos, esté llorando y vos le digas: che, bueno, no es para tanto. No es que murió mi abuelo, te diga. ¿Sabes qué te deseo Eso. yo a vos? ¿Qué? Que cuando termines tus funciones en el Maipo, te espere todos los fans, se vayan yendo y haya uno solo, el último. Es el fan de Wanda Nara. Dice: te vine a ver todas las veces y nunca te esperé, pero quiero pedirte un favor. ¿No te puedes poner esta careta de Wanda así te abrazo? Sí, le voy a decir. Sí. Ah, qué lindo. Yo te deseo hoy que cuando te cambies después de la función, no encuentres el pantalón ni el boxer. Y le pidas a un vestuarista ahí y te digan: no, el nuevo reglamento es salir así a la calle. Y bueno, y salís y están los fans esperándote. Digan: Peto, era esto nomás. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? No. Que cada vez que hagas algo que no está bien, de la nada, como un ninja loco, salte un referí con un silbato y una tarjeta roja. ¡Trrr! Y tengas que subir al cordón para esperar el semáforo y esas cosas. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué? Que tengas un referí pero de tenis. Que te diga cada rato: no, Qué linda palabra. no, no.